Antes de comenzar quería decir dos cosas. Una, que dejes un buen like en este video ya que hice demasiados intentes de este capítulo, sin mentir unos 6 y ninguno me gustó, y este fue el que más me agradó. Y lo otro es que creo que terminaré este fanfic en 3 o 4 capítulos más. O siempre pueden poner ideas en los comentarios. Si alguna me gusta, el fic será más largo. Pero bueno, es todo. Disfruta de este video. Meta de 35 likes. Gohan se encontraba alistando unas cosas en una maleta de tamaño normal. Este dio una pequeña sonrisa para decir, ahora a invitarla. Decía esto mientras salía de su habitación. Saludó a su madre y padre mientras decía, mamá, voy a hablar con Rias. Su madre le dio una mirada pícara para que el sonrojo de su hijo apareciese en su rostro. Soltó una risa para decir, es broma, ve y invítala. También pregunta por su madre. Decía esto con una pequeña sonrisa. Gohan sonrió para salir de la casa. Gohan veía como los rayos del sol estaban en varios sitios. Escuchaba el canto de las aves, indicando el día, y también sentía el viento, el cual estaba a una temperatura perfecta para cualquiera. Gohan comenzó a caminar mientras observaba a sus alrededores. Veía distintas cosas. Ya sea a parejas caminando juntas, perros corriendo de un lado a otro junto a sus dueños. El azabache pudo distinguir a uno. Tenía un aspecto mugriento, era café, junto a unas quemaduras, caminaba con una pata por encima de las demás. Gohan, preocupado por el estado del animal, se acercó mientras intentaba tocarlo. El perro gruñía en señal de no confiar en él, intentó morderlo, lo consiguió. La sangre de Gohan comenzaba a caer por el suelo. Pero a este parecía no importarle. Gohan con su mano libre comenzó a acariciarlo mientras le dedicaba una sonrisa cálida. Ese gesto fue lo suficiente para confundir al animal, hacía tanto tiempo que no sentía el cariño de alguien. Gohan lo tomó entre sus brazos, mientras veía su herida. La dejaría así por ahora. Gohan junto al animal estaba caminando en busca de una veterinaria. La logró encontrar en la gran ciudad de Kweo, entró para ver a los distintos animales heridos. Unos tenían conos, otros se le veía decaídos. Gohan cuando veía esto no pudo evitar sentir tristeza. Acarició al pequeño perro mientras decía, tranquilo, todo estará mejor. Decía esto con gran calidez que simplemente él lograba emanar. Se acercó a lo que parecía ser un veterinario. Disculpe señor, encontré a este perro en mal estado y quisiera que lo atendieran. El veterinario vio el estado del perro. Sin pensarlo lo tomó de los brazos de Gohan para llevarlo a una sala. Gohan lo detuvo mientras decía, si no le molesta podría venir en un rato. Claro chico. Fue lo único que dijo para volver a su andar. El perro se encontraba en el hombro del veterinario. Este estaba viendo a Gohan, quien estaba en la puerta. El azabache le dedicó una sonrisa para salir por la puerta. Gohan veía su herida, vio como la sangre se había detenido. Sabía que no era muy profunda, por eso no se preocupaba. Gohan siguió su camino al departamento de Rias. Una vez fuera prosiguió a entrar al edificio yendo con la recepcionista. Esta le indicó qué piso era. Gohan subió por las escaleras mientras llegaba afuera. Cuando estaba a punto de tocar vio como la puerta se abría. Era una Rias con una camiseta blanca con rayas en horizontal rojas, la camiseta era algo ajustada resaltando su cuerpo. Sus pantalones eran blancos, igualmente algo ajustados. Gohan, quien tenía un pequeño sonrojo en sus mejillas, no podría decir algo. Gohan, ¿qué te sucedió? Decía Rias algo preocupada metiendo al azabache a su departamento. Como si de una madre se tratara, sacó un botiquín mientras tenía un alcohol en una mano junto a un algodón. Bañó el algodón en alcohol mientras tenía la mano de Gohan. No podía evitar sentir un sonrojo al igual que Gohan. No es nada Rias, simplemente un perro me mordió. Decía Gohan con una sonrisa nerviosa. Igualmente debes de cuidarte, no sabrás qué consecuencias traería. Decía esto pasando el algodón por la herida para lavarla. Escucho un pequeño gemido en señal de queja por Gohan. Puedes soportar golpes de seres capaces de destruir planetas, pero no puedes soportar el ardor. Decía esto con una mirada graciosa. Gohan solamente soltó una risa sincera mientras veía a los ojos a Rias. Gohan estaba perdido en aquellos ojos azulados que parecían detener el tiempo. Rias por su parte estaba sumergida en esos ojos oscuros. Ambos se dieron cuenta mientras se sonrojaban y volteaban a otro lado. Pero de lo que ninguno se dio cuenta era de que sus manos seguían entrelazadas. ¿Y bien Gohan, para qué viniste? Decía Rias, quien aún conservaba su sonrojo. Gohan recordaría su propósito mientras decía, venía a invitarte a un pequeño pueblo, fui allí cuando era niño, luego de tu partida.
Iremos mi madre y yo ya que mi padre está trabajando. Rías, quien lo miraba, soltó una pequeña risa para decir: claro, simplemente dime cuándo. Será después de mañana, respondió Gohan. Rías asintió mientras tomaba una venda, comenzó a rodear la mano de Gohan con la venda mientras el azabache tomaba la palabra. Por cierto, mi madre invitó a la tuya. Rías terminó de poner la venda para verlo. Solo si quieres, decía Gohan algo tímido. Le preguntaré, dijo Rías para dar una sonrisa. El azabache se levantó mientras decía: bien Rías, me gustaría quedarme un poco más, pero tengo que ir a ver al perro que me mordió. Lo encontré en mal estado y es por eso que lo llevé al veterinario. Rías, quien antes no había escuchado eso, se levantó mientras decía: espera, déjate acompañó. Simplemente deja ponerme los zapatos y una chaqueta. Unos cuantos minutos pasaron para que Rías saliera de su habitación y trajera consigo unos zapatos blancos con el logo de una marca en color rojo. Si chaqueta era un rojo con destellos blancos por algunas partes. Gohan sonrió para decir: te ves linda. Rías se sonrojó mientras abría la puerta y hacía señales para que salieran. Ambos salieron de ahí para comenzar a caminar. El camino hasta la veterinaria fue bastante agradable. Ambos hablando en el momento preciso para no arruinar el silencio cómodo que se generaba cuando estaban juntos. Gohan entró para detener la puerta para que Rías entrara. El veterinario de hace un rato se encontraba hablando junto a alguien más, era lo que parecía ser un aprendiz. Era Amaya, quien portaba un traje de color azul. Gohan la vio mientras sonreía y decía: hola Amaya. Recordó lo que había pasado hace unos días y su sonrisa se le borraría del rostro. Rías, quien estaba a un lado por algún motivo, se sentía algo incómoda. Oh, Gohan-kun, ¿qué haces aquí?, preguntaba Amaya. Venía a buscar a un perro que traje hace un rato. De hecho fue este amable doctor quien lo atendió. El médico simplemente estaba tomando nota hasta que vio a Gohan y decía: bien chico, sígueme, aquí está el perro. Gohan siguió al doctor para dejar solas a las dos chicas. Amaya y Rías se veían entre sí. Por algún motivo pareciera que rayos salían de sus miradas. Un gusto, mi nombre es Tanaka Amaya, decía mientras le daba una mano. Mi nombre es Rías Gremory, un gusto igualmente, decía mientras tomaba la mano de Amaya. Ambas comenzaron a hablar para matar el tiempo. Gohan salió de una habitación mientras traía al animal en sus brazos. Gohan diría: Rías, este es el perro, decía con una sonrisa. Rías lo vería mientras no podía evitar sentir un poco de ternura y algo de lástima debido a la pata rota del perro. Gohan vio a Amaya mientras decía: ¿y bien Amaya, qué haces aquí?, preguntaba con cierta intriga. Después de haber salido de la preparatoria, necesitaba aprender de este trabajo ya que los animales son seres que me gustan demasiado y me haría feliz el poder cuidarlos, decía con una sonrisa. Gohan igual sonrió para decir: felicidades, espero que te funcione. Bueno, es hora de que nos vayamos. Gracias doctor, decía viendo al doctor. Rías vio a Amaya mientras decía: un gusto el haberte conocido. Lo mismo digo, decía Amaya mientras sonreía. Gohan y Rías salieron del lugar para que Rías tomara la palabra. ¿Quién era esa chica? Gohan, quien estaba jugando con el perro, diría: es una antigua amiga, es alguien que ha estado para mí en esos malos momentos. Decís Gohan, quien la miraba. Rías sentía como algo en su pecho comenzaba a agitarse, que le dijera eso la alteró un poco. Gohan volvió a tomar la palabra. Sin embargo, es solamente eso, una buena amiga, decía esto viendo con una sonrisa a Rías. Ambos llegaron al departamento de Rías mientras Gohan decía: paso rápido el día, dijo con una sonrisa. Así es, ¿y qué harás con el perro?, decía Rías. Supongo que lo llevaré a mi casa, no lo puedo dejar solo, contestó Gohan. Rías sonrió para decir: bueno, adiós, decía Rías, quien estaba a punto de cerrar la puerta. Un pie se lo impidió, era el de Gohan, quien abrió la puerta. Te veo pronto. Gohan se armó de valor para hacer lo que estaba a punto de hacer. Gohan cerró los ojos para darle un beso en la mejilla a Rías mientras decía: adiós. Gohan salió rápidamente del lugar, mientras sentía como su pulso se aceleraba. Rías seguía impresionada, normalmente era ella quien se despedía así. Un pequeño sonrojo se marcó en su rostro mientras tocaba su mejilla derecha, que fue el lugar donde Gohan le había dado el beso. Soltó una risa para decir: mi Gohan. Cerró la puerta mientras se dirigía a su habitación. Tomó su teléfono mientras marcaba un número. Residencia Gremory. Fue lo que se escuchó al otro lado de la llamada. Hola Graifia. ¿Me pasarías a mi madre? Enseguida Rías-sama, decía la Mai, quien se dirigía a una mujer de gran hermosura de pelo castaño con buen cuerpo. Benelana-sama.
Es Rías-sama. Dijo para pasarle el teléfono. Benelana lo tomó mientras decía, sí hija. Mamá yo. Comenzó a relatarle desde su encuentro con Gohan hasta hoy. Ya veo hija, entonces te veré ese día para que vayamos juntas. Decía esto con una sonrisa. Rías igual tenía una sonrisa en su rostro mientras decía, gracias mamá. Bien, pero dime Rías ya es tu novio. Preguntaba su mamá. Rías se sonrojó para recriminarle. Colgó la llamada mientras veía el techo. Novio. Era la palabra que resonaba en su cabeza. Al otro lado podemos ver a Benelana, quien tenía una sonrisa en su rostro. Gohan iba llegando a su casa, este tenía al perro aún en sus brazos, mientras con un poco de dificultad abría la puerta. Al abrirla pudo ver a su madre quien vestía una ropa para dormir. Espera mamá, tengo a un animal conmigo. Decía Gohan con nerviosismo. Su madre se iba acercando mientras tomaba al perro y lo dejaba en una silla. Tomó a Gohan de la oreja mientras caminaba con él. Gohan se iba quejando mientras se sentaba en el sofá y comenzaba a escuchar a su madre. Después de un tiempo podemos ver a su madre quien estaba suspirando y decía, muy bien, lo conservaremos. Decía no muy convencida. Gohan con estrellas en los ojos diría, gracias mamá, pero tú tendrás que hacerte cargo de sus cuidados. Solo por hoy lo dejaré que duerma aquí dentro. Gohan estaba con una sonrisa en su rostro mientras abrazaba a su madre y la cargaba. Gracias, te prometo que así será. Decía con felicidad. Gohan volvió a tomar al perro mientras lo subía a su habitación. Una vez dentro dejó al perro en su cama mientras lo veía y decía, veamos si esto funciona. Dijo rodeando sus manos con su ki. El animal se haría hacia atrás hasta que vería la sonrisa de Gohan. Se calmó un poco esperando a ver qué hacía. Gohan con cuidado tomó la pata dañada para escuchar los gemidos de dolor del animal. Gohan se concentraría mientras veía cómo su ki comenzaba a rodear al perro. El perro se sentía extraño, sentía como una energía cálida lo rodeaba. Gohan vio el resultado viendo cómo la pata del animal lucía mejor, lo dejó en el suelo para ver cómo el perro comenzaba a levantarse. Al principio le costaba pero lo logró. Estaba caminando nuevamente. El animal dio un salto hasta Gohan mientras le lamía el rostro. Gohan quien estaba sonriendo lo vio mientras decía, bien, necesitas un nombre. Luego te lo pondré. Nota. Si alguien gusta dejar un nombre en los comentarios tomaré al que más me guste. Gohan se acostó mientras apagaba las luces. Fue un día bastante tranquilo. Gohan vio como el perro se acurrucaba en sus piernas. Gohan iba cerrando sus ojos de poco a poco. El día finalmente llegó, Gohan se dirigía al bosque para entrenar, ya era una costumbre en él. El que solo falten unos meses para que recupere su poder lo motivaba aún más a entrenar. Gohan traía a su perro consigo, quien se detenía a veces a hacer sus necesidades o a oler el donde se encontraban. Gohan comenzó con su rutina de siempre. El día pasó rápidamente. El azabache se encontraba acostado viendo el techo mientras pensaba, mañana iremos. Dijo esto para dormir con una sonrisa en su rostro. Gohan abrió finalmente los ojos debido a los rayos del sol que estaban en su rostro. El azabache se levantó mientras se dirigía al patio. Comenzó a realizar algunos estiramientos mientras miraba a su perro y lo acariciaba. Entró a la cocina para ver el costal de comida que había comprado el día anterior. Gohan lo abrió para tomar un plato y darle de comer al animal. Lo dejó por fuera mientras le servía un poco de agua. Gohan vio a su madre quien estaba en la puerta mientras decía, cámbiate rápido y ve por Rías. El azabache solamente asintió mientras se dirigía a su habitación. Comenzó a quitarse la ropa para dejarla en su debido lugar. Abrió la puerta de su baño mientras jalaba la pequeña llave para que el agua comenzara a caer. Una vez que terminó de ducharse salió mientras esperaba un poco para secar su cuerpo. Tomó un pantalón azul, una camiseta de manga larga blanca y unos tenis rojos. Una vez bajó vio como su padre se despedía de su madre. Gohan, ven. Decía su padre. ¿Sí, papá? Preguntaba Gohan. Ten para que le invites algo a Rías. Decía su padre mientras le daba un poco de dinero. Gohan algo sonrojado por lo dicho por su padre lo volteó a ver mientras este le daba una sonrisa traviesa. Sin más salió por la puerta mientras se despedía de ambos. Gohan junto a su madre estaban en la mesa tomando su desayuno. ¿Y bien Gohan, ya preparaste todo? Preguntaba su madre. Así es mamá, ropa, comida y cosas personales. Decía Gohan terminando su último plato de comida. Se levantó para intentar lavarlo pero su madre se lo impidió. Espera, déjame eso a mí. Tú ve por Rías. Decía con una sonrisa. Gohan al escuchar eso sonrió para salir por la puerta principal.
Vio como su pequeño amigo desde el patio trasero lo estaba viendo. Gohan se acercó acariciándole la cabeza mientras decía, espérame, en un rato vendré. Gohan se despidió de él para comenzar a caminar. Gohan veía a sus alrededores, tenía una gran sonrisa en su rostro. Por algún motivo se encontraba felizmente. Llegó afuera del gran edificio mientras tomaba las escaleras. Estaba fuera de la puerta de Rías. Soltó un suspiro para tocar la puerta. Al abrirla vio a quien era la madre de Rías. La hermosa Benelana. Vaya, Gohan, cuánto has crecido. Hola Benelana-san. Ha pasado mucho tiempo. Decía Gohan con una sonrisa. Por favor, dime Benelana simplemente. Contestó la mujer. Rías, quien se asomaba por detrás, vio a Gohan mientras veía cómo la camiseta remarcaba su trabajado cuerpo. Al ver eso no pudo evitar un pequeño sonrojo. Rías tomaría la palabra mientras decía, Wow, Gohan, ¿por qué no nos esperas aquí mientras mi madre y yo terminamos de alistarnos? Decía Rías. Claro. Respondió Gohan, quien se sentaba en el sillón. Rías junto a su madre subieron al segundo piso mientras entraban a la mamá habitación. Rías comenzó a elegir su vestimenta mientras su madre estaba terminando de maquillarse. Bien Rías, espero que no tardes mucho. Decía su madre. ¿En qué, mamá? Preguntaba la chica. En darme unos lindos nietos. Volvió a contestar su madre. Rías se sonrojó mientras empujaba a su madre para salir de la habitación mientras decía, tengo que cambiarme, así que sal. Cuando su madre salió, Rías se vio a sí misma en el espejo. Se sonrojó mientras sacudía la cabeza y comenzaba a cambiarse. Benelana estaba bajando las escaleras, vio a Gohan quien seguía sentado. Gohan. Decía Benelana. Sí señora Benelana. Decía Gohan. ¿Tienes alguna intención con mi hija? Preguntaba Benelana quien se sentó enfrente de Gohan. Yo, simplemente la quiero hacer feliz, no quisiera ver sus lágrimas de tristeza sino de felicidad. Que pueda ser libre y que quiera estar con quien ella decida. Me gusta pasar tiempo con ella, es agradable, siento como si el tiempo se llegara a detener. Podría decir que me gusta. Decía Gohan con un sonrojo. Benelana quien tenía una sonrisa diría, muy bien, ya estoy lista. Decía Rías quien estaba bajando las escaleras. Gohan al verla no podría evitar sentir sus mejillas arder. Como la sangre se le subía a la cara. La chica tenía puesto un vestido rojo por encima de las piernas, dando algo que imaginar. Tenía puestos unos tacones negros de no mucha altura, y por último tenía su cabello suelto por enfrente de ella junto a un moño el cual era de un color rojo. Gohan algo nervioso diría, te ves linda. Rías se sonrojó mientras decía, bien vámonos. Gohan algo sorprendido diría, esperen, ¿y sus cosas? Están allá abajo. Respondió Benelana. ¿Pero cómo? Preguntaba Gohan con cierto interés. Por magia. Decía Rías quien se dirigía a la puerta. Gohan tenía unas gotas de sudor recorriendo su cabeza mientras sentía algo de curiosidad por la magia. Una vez los tres abajo Gohan tomaría la palabra. Bien, caminaremos o... Se vio interrumpido por un auto lujoso que estaba enfrente del edificio. Benelana diría, oh no, le avise a uno de mis sirvientes y iremos en auto hasta tu casa. Solamente dime dónde es. Terminó de decir la mujer. Gohan tenía aún más gotas de sudor por la parte de detrás de su cabeza. Soltó un suspiro para ver cómo Rías estaba algo apenada por la actitud de su madre. Gohan abrió la puerta del coche a Rías mientras soltaba una sonrisa. Gohan se subiría mientras se sentaba a un lado de Rías. El camino sería bastante rápido en coche. Una vez fuera de la casa de Gohan, el auto se quedó fuera esperando las siguientes órdenes. Akiko abrió la puerta al ver que un auto desconocido se había puesto delante de su casa. Vio a Gohan y a Rías salir de mientras miraba a su vieja amiga. Benelana. Ha pasado un tiempo Benelana. Decía Akiko con una sonrisa. Un gusto volver a verte Akiko. Decía Benelana. Ambas mujeres comenzaron a conversar. Lamento la actitud de mi madre. Decía Rías. Gohan soltó una risa para decir. No importa, sin esa actitud no sería ella misma. Rías vio como algo se movía por la valla que cubría el patio trasero. Gohan volteó a ver mientras veía a su mascota salir. El perro se lanzó hacia Gohan mientras lo cargaba y comenzaba a jugar con él. Rías al ver eso quedó sorprendida debido a que hace unos días el pequeño tenía la pata rota y estaba en proceso de curación. Se acercó hacia Gohan mientras decía, ¿qué le sucedió en la pata? Trate de curarlo, pero aunque se pueda mover bien, creo que aún necesita un poco más de recuperación. Decía esto mientras el perro se acostaba en el pasto. Es hora de irnos. Decía Akiko en voz alta. Muy bien mamá.
Decía Gohan, quien tomaba al perro y se acercaba a ella. ¿Y las cosas? Preguntaba Gohan. Están en el auto de Benelana, junto a las suyas. Así que no te preocupes. Respondió su madre. Gohan vio a Benelana mientras se acercaba y decía. Gracias Benelana. No es nada Gohan, es lo mínimo que puedo hacer luego de su invitación. Decía esta con una sonrisa. ¿No le molesta que lleve al perro? Preguntaba Gohan alto tímido. Benelana soltó una risa para decir. Claro que no, adelante suban. Decía Benelana abriendo la puerta del auto. Gracias Benelana. Decía Gohan con una sonrisa. Las tres mujeres subieron al auto al igual que el conductor. Akiko iba indicando por dónde tenían que ir. Por su parte Gohan y Rias estaban en los asientos traseros hablando de cosas triviales. La noche había caído. Rias estaba dormida en el hombro de Gohan. Este mantenía un sonrojo hasta que vio por la ventana viendo la vista del bosque, este era alumbrado por la luz lunar junto a luciérnagas que pasaban por ahí. Gohan tenía una sonrisa en su rostro, volteó a ver a Rias quien se mantenía dormida. Ya llegamos. Decía Akiko quien estaba enfrente de ellos. Vio cómo estaba Rias mientras decía. Dame al perro, tú lleva a Rias. Decía esto con una sonrisa. Gohan se sonrojó mientras volteaba a ver a Benelana. Mi hija es de sueño pesado, así que quizá no se despierte. Decía esto con una sonrisa. Gohan sin opción se dirigía a donde estaba Rias, con algo de vergüenza pasó su brazo por debajo de las piernas de la chica. Gohan al sentir la suave piel de la chica se sonrojó, continuó con su otro brazo para pasarlo por debajo de la espalda de la chica para finalmente cargarla al estilo nupcial. Vio el pequeño pueblo en el que se encontraban. Benelana se encontraba despidiéndose de su sirviente mientras este se iba. Muy bien Akiko, ¿a dónde tenemos que ir? Decía Benelana quien llegaba junto a ellos. Este es el lugar donde yo crecí, vamos a la casa de mis padres. Lastimosamente ellos murieron hace más 20 años. Contestó Akiko. Con una sonrisa melancólica. Yo lo siento, no lo sabía. Decía Benelana. No importa, poco después de eso conocí a mi esposo y me llegó mi mayor felicidad. Decía esto viendo a Gohan. Este igual le sonrió. Sin más los tres junto a una Rias dormida en los brazos de Gohan se dirigieron a la casa de Akiko. Abrieron la puerta viendo que por dentro era un lugar humilde. Una cocina, un baño, un salón principal y dos habitaciones. Gohan vio a su madre mientras decía, ¿cómo dormiremos? Benelana y yo en una habitación y tú y Rias en otra. Decía su madre con una sonrisa. Gohan tenía una cara que haría gracia a cualquiera. Igualmente mantenía un sonrojo. Gohan entró a la cual era su habitación, viendo las dos camas mientras dejaba a Rias en una. Vio su vestimenta mientras pensaba, ¿debería de despertarla para que se cambie y se sienta cómoda? Se preguntaba a sí mismo el azabache. La dejaré así. Fue la decisión que tomó. Se dirigía hacia su cama debido al cansancio del viaje, pero vio como algo se lo impedía, era la mano de Rias quien estaba somnolienta. Rias con los ojos entreabiertos vio a Gohan mientras que con voz baja decía, ¿ya, llegamos? Gohan soltó una risa mientras se acercaba a ella y decía con voz cálida, así es. Dijo esto para darle un beso en la frente y separarse de ella. Se quitó su ropa de vestir para ponerse un pantalón corto y una camiseta de tirantes para dormir. Se acostó mientras veía el techo. Gracias por una vida tranquila, fue lo que dijo Gohan para cerrar sus ojos. En plena noche Rias se despertaría viendo que estaba dormida con la vestimenta que traía hace un rato. Vio a su alrededor notando la habitación que estaba decorada con algunos cuadros junto a una mesa y unos estantes donde poner ropa. Rias se levantó con cuidado viendo cómo Gohan estaba dormido en la cama a unos metros de ella. Rias soltó una sonrisa mientras se acercaba a él. Vio cómo estaba dormido tranquilamente. Eres muy lindo cuando duermes. Dijo Rias para darle un beso en la frente. Vio su ropa mientras se la quitaba. La dejó a un lado de su cama mientras se volvía a acostar a dormir. Al día siguiente Rias había sido la primera en despertarse, rápidamente se vistió y puso una ropa distinta a la de ayer. Hoy día se pondría un vestido cruzado con un lazo. Este tenía lunares blancos por encima. Se pondría unos zapatos que dejaban al descubierto parte de sus pies. Se acercó a la cocina viendo cómo Benelana y Akiko estaban hablando. Oh hija, ¿ya despertaste? Dime, Gohan sigue dormido. Preguntaba su madre. Sigue dormido. Dijo Rias para tomar asiento. Iré a despertarlo. Dijo Akiko para levantarse y ir a la habitación. Benelana y Rias se quedaron solas mientras Rias tomaría la palabra. ¿Qué haremos hoy, mamá? ¿No tienen algún plan? Preguntaba Rias. Akiko y yo iremos a un lugar que ella dijo.
Pero solamente iremos ella y yo. Así que no sé qué harán ustedes. Decía Benelana con una sonrisa. Rías estaba enojada y alegre. Enojada debido al comportamiento que tenían las mujeres mayores y alegre debido al poder pasar más tiempo con Gohan. Un grito se escuchó. Era Gohan quien recién se estaba levantando. Espera, mamá. Decía nervioso. Al cabo de un rato podemos ver a Benelana y a Kiko fuera de la casa. Bien Gohan, nosotras iremos a ver el lugar, ya que Benelana me pidió que se lo mostrará. Regresaremos en la tarde así que pueden salir si quieren. Decía a Kiko con una sonrisa. Entiendo. Fue lo único que dijo Gohan para despedirse de las mujeres. Bien Rías, tienes un día. Decía su madre con una sonrisa. Rías se sonrojó mientras le reprochaba. Adiós mamá. Fue lo que dijo Rías para que las mujeres se fueran caminando. Gohan volteó a ver a Rías mientras decía. Conozco un lugar lindo aquí, ¿quieres ir? Claro. Respondió Rías. Gohan se dirigió a la habitación mientras veía la ropa. Gohan decidió utilizar algo que estaba guardando desde hace un largo tiempo. Sacó una maleta en la cual veía un pantalón oscuro y una camiseta de manga larga blanca. Dio una risa recordando cuando era niño y la había utilizado. Gohan se la pondría rápidamente. Una vez que lo hizo bajó por las escaleras para ver a Rías quien estaba sentada en el sillón. Gohan diría. Bien Rías, vamos. Decía esto con una sonrisa. Rías se levantó y vio su ropa, le quedaba bastante bien. Ambos salieron de la casa. Caminaron por el pasto llegando a una vieja casa. Ambos cruzaron por el patio para llegar a la puerta. Gohan tocó para ver cómo una señora de avanzada edad la abría. ¿En qué los puedo ayudar muchachos? Decía la señora. Gohan soltó una risa para decir. Soy yo, el pequeño Gohan. Decía con una gran sonrisa en su rostro. La mujer dio una sonrisa mientras lo abrazaba y decía. ¿Cuánto has crecido pequeño Gohan? Un niño de aproximadamente 10 años estaba por asomarse por la puerta. Gohan se separó de la señora mientras veía al pequeño chico. Se puso a su altura mientras su mano estaba en la cabeza del chico. ¿Cuánto has crecido, Hiro? Decía con una sonrisa. El niño se puso detrás de la señora con algo de vergüenza. Saluda, él te conoce desde que eras bebé. Decía la mujer. El chico con timidez diría. Un gusto. Gohan sonrió para despeinarlo. La mujer vio a Rías mientras decía. ¿Quién eres señorita? Mi nombre es Rías Gremor y soy una amiga de Gohan. Decía la pelirroja con una sonrisa. El niño se acercó a Rías mientras la veía algo sonrojado. Gusto señorita. Decía el niño tímido debido a la lindura de la chica. Rías se puso a su altura mientras le daba una sonrisa y decía. Un gusto conocerte pequeño Hiro. Gohan le acercó a la mujer mientras decía. Majime-san. ¿Dónde está Chiro? Pregunta Gohan con una sonrisa. La mujer ahora conocida como Majime tomó un semblante serio. El pequeño Hiro se puso delante de las piernas de ella mientras se veía algo triste. Ven Gohan. Decía Majime con un semblante triste. Gohan confundido comenzó a seguirla. Rías también iba detrás de ellos. ¿Qué sucede? Majime-san. Preguntaba Gohan. Hachiro ha estado muy mal, desde tu última visita su enfermedad no ha dejado de avanzar y lo va consumiendo. Decía la mujer mayor. Gohan estaba sorprendido. Que uno de sus antiguos amigos se encontrara en la situación de vida o muerte era algo que lo entristecía. Rías por su parte estaba confusa, no sabía quién era Hachiro o siquiera quiénes eran Majime y Hiro. Tenía bastante dudas, pero debido a la situación sabía que no era el momento. Es aquí. Decía la mujer fuera de una puerta. Gohan con cierto nerviosismo comenzó a abrirla. Vio lo que no quería ver, a su primer amigo masculino en una cama, su piel era pálida, tenía el cabello negro al igual que Gohan, su figura era delgada debido a la enfermedad. Rías estaba en la puerta pero Majime estaba atrás de ella. La tomó del hombro mientras hacía señales para irse de esa parte. Los tres bajaron las escaleras para sentarse en un sillón. Majime-san, ¿le molestaría contarme quién era Hachiro? Preguntaba Rías. Hachiro es un antiguo amigo de Gohan, cuando vino por primera vez a este pequeño pueblo ambos se conocieron. Al principio se llevaban bastante mal pero con el tiempo ambos se fueron aceptando y lograron hacer una gran amistad. Cuando Gohan cumplió los 12 años era momento de irse, y creo que fue cuando comenzó a estudiar. Desde entonces cada verano ha venido a este pequeño pueblo para visitar a Hachiro. Decía Majime con una sonrisa melancólica. ¿Y cómo fue que se enfermó? Preguntaba Rías. Padece de anemia, pero cuando nos dimos cuenta era demasiado tarde. Su corazón no bombea la suficiente sangre y eso lo puede llegar a matar. Decía Majime algo triste. Rías quien se levantó algo alterada diría.
Espere, por favor déjeme ayudarla. Mi familia puede pagar el hospital. La Gremory se vio interrumpida por la mujer quien estaba diciendo, te lo agradezco, pero ya es demasiado tarde para él. Sus síntomas han empeorado con el paso del tiempo. Lo único que podemos hacer es esperar. Decía Majime quien abrazaba a Hiro. Rías se volvió a sentar mientras decía, lo lamento. No tienes por qué hacerlo, no es tu culpa. Pero agradezco tus intenciones. Decía Majime con una sonrisa en su rostro. Mientras tanto en la habitación podemos ver a Gohan y a Chiro. El azabache se encontraba sentado en una banca enfrente de su viejo amigo. ¿Cuándo pasó? Preguntaba Gohan viéndolo fijamente. Fue desde hace unos años, comencé a comer menos, me sentía más triste de lo normal, simplemente se dio. Incluso en el último verano que viniste lo estaba ocultando. Pero ahora que ya lo sabes no tiene sentido seguir ocultándolo, respondió Hachiro. ¿Por qué no me lo contaste? Preguntaba Gohan. No quería preocuparte, y más aparte era algo que tarde o temprano iba a suceder. Ahora solo queda esperar mi muerte. Decía Hachiro tranquilamente. Un Gohan bastante alterado se ponía de pie mientras decía, ¿qué dices? ¿Solo eso piensas hacer? Exclamaba. Hachiro soltó una risa mientras decía, podemos hablar hasta que duerma. Decía con una pequeña sonrisa. Gohan se calmó mientras se sentaba. Y así pasó, ambos hablaban de los viejos recuerdos. Gohan estaba contando las distintas cosas que había vivido en el último año. Desde su reencuentro con quien era su amiga de la infancia, hasta su graduación. Gohan se acercó a Hachiro mientras decía, no tiene caso seguir guardando el secreto. Decía esto mientras abría la ventana. Se puso a una distancia algo alejada de ella mientras apuntaba su mano a la ventana. ¿Qué haces? Preguntaba Hachiro. Antes de que pudiera hablar y vio como un destello aparecía en la mano de Gohan. Vio hacia la ventana mientras observaba el show de luces. Con una sonrisa volteó a ver Gohan mientras decía, ¿cómo lo hiciste? Preguntaba con algo de felicidad. A Gohan le causaba una gran felicidad, que pese a su estado pueda volver a sonreír era algo que le agradaba. Gohan vio cómo se hacía de noche mientras decía, he estado aquí toda la tarde. Te veo mañana. Decía con una sonrisa. Adiós Gohan. Decía Hachiro. Gohan bajó las escaleras viendo a un Hiro dormido y a Rías quien hablaba con Majime. Lo siento por haber tardado, pero me quedé hablando con Hachiro. Decía Gohan. No importa Gohan, pude conocer más a Majime-san en todo este tiempo. Decía Rías con una sonrisa. Gohan, te quiero agradecer por haber alegrado a Hachiro, últimamente ha estado más callado de lo normal. Pero por lo que los escuché ambos se la pasaron bien. Decía Majime. No fue nada, yo también extrañaba pasar tiempo con él. Decía Gohan con una sonrisa. Rías y Gohan se despidieron de Majime mientras salían por la puerta. Ambos comenzaron a caminar mientras Gohan tomaba la palabra. Lo siento Rías, quería llevarte a un lugar pero quería quedarme con Hachiro. Decía Gohan. No importa Gohan, pero aún podemos ir si quieres. Decía con una sonrisa que haría sonrojar a Gohan. Gohan sonrió para decir, muy bien. Gohan tomó de la mano a Rías para comenzar a correr y adentrarse por el bosque. Gohan diría, ¿volamos? Rías solo rió para sacar sus alas de demonio y comenzar a volar. Gohan la siguió mientras el agarre de manos seguía. Ambos volaban libremente por los cielos. Gohan diría, llegamos. Dijo descendiendo al suelo junto a Rías. El azabache vio a sus alrededores mientras decía, este es un lugar al que me gustaba venir cuando era niño, me gustaba la tranquilidad y paz de este lugar. Es más lindo de día pero así sigue siendo bueno. Decía mientras se acostaba en el suelo. Rías veía a sus alrededores. Notaba cómo era un círculo rodeado por árboles, también se dio cuenta de que era un lugar más alto y que podría tener buenas vistas. Se acercó a Gohan mientras se ponía enfrente de él. Entonces vengamos mañana, si dices que es más lindo de día. Gohan la vio mientras sonreía y decía, muy bien, vamos antes de que mi madre me haga algo. Ambos soltaron una risa por lo dicho. En poco tiempo llegaron a la casa mientras Gohan abría la puerta. Ambos vieron a sus respectivas madres quienes estaban de brazos cruzados. Gohan estaba retrocediendo mientras Rías se hacía a un lado. Esa noche lo último que se escuchó fueron unos fuertes gritos. Al día siguiente estaban Gohan y Rías, un Gohan con un chichón en la cabeza y una Rías con la oreja roja. Ambos estaban desayunando mientras Akiko decía, este día también será para ustedes, yo iré a visitar a Majime. Decía con una sonrisa, te acompañó, será un placer conocer a esa mujer. Decía Benelana con una sonrisa. Unas horas después podemos ver a Gohan y Rías con sus madres enfrente de ellos.
Bien Gohan, Benelana y yo iremos. Ustedes pueden salir. Decía Akiko mientras salía por la puerta. Adiós mamá. Decía Gohan. Benelana y Rias se encontraban hablando. ¿Y bien, ya hiciste algún avance? Decía su madre con una sonrisa. La pelirroja entendió a qué se refería mientras decía. Ma. Decía esto algo apenada viendo el suelo. Benelana entendió y soltó una risa para salir por la puerta. Te veo en un rato hija. Decía con una sonrisa. Adiós. Dijo Rias. Ambos adolescentes se quedaron en la casa. ¿Quieres hacer algo? Preguntaba Gohan. Vamos al sitio que dijiste. Decía Rias con una sonrisa. Así ambos salieron por la puerta para comenzar a caminar. Durante el transcurso del camino ambos disfrutaron del ambiente. El canto de la naturaleza era agradable para ambos. Gohan con algo de vergüenza tomaría de la mano a Rias para comenzar a caminar. Rias, quien mantenía un gran sonrojo en su rostro, no diría nada, pero tampoco se opondría. A pesar de tantas veces que lo han hecho, sigue siendo como la primera vez. La primera vez que ambos sintieron esa vergüenza por hacerlo. Nada cambiaba entre ambos. Una vez llegaron estaban viendo a sus alrededores, debido a los árboles que estaban ahí hacían que el lugar tuviera una agradable temperatura, sentía la brisa la cual hacía que movieran sus cabellos. Gohan se sentó en el suelo, mientras Rias imitaba su acción. Sus manos se rozaban entre sí. Gohan volteó a verla viendo sus ojos azules. Ambos se estaban sumergiendo en la mirada del otro. Era como si el ambiente a su alrededor desapareciera. Ambos se iban acercando lentamente hasta que por fin unieron sus labios en un dulce beso. A medida que pasaba el tiempo seguían de esa misma forma. Gohan y Rias se separaron para sentir cómo sus labios se sentían más fríos, era como si necesitaran la calidez de ambos. Rias, quien estaba sonrojada, estaba viendo enfrente de ella. Fue mi primer beso. Decía algo apenada. Gohan se puso a un lado de ella mientras decía. ¿Está bien que haya sido yo? Preguntaba viéndola. Está bien. Volvía a decir Rias para volver a acercarse a Gohan. Ambos volvieron a darse un beso para disfrutar del momento. En casa de Majime y su familia podemos ver a Hachiro, quien estaba con Akiko a un lado de él. Akiko-san, por favor dígale a Gohan que lo extrañaré. ¿Por qué hablas como si fueras a morir? Preguntaba una Akiko al borde de las lágrimas. Sé que no me queda mucho tiempo, y no soportaría ver a Gohan triste por mí. Decía Hachiro, quien volteó a verla. También dígale que cuide y proteja a esa chica llamada Rias, por cómo me hablaba de ella parecía ser importante para él. Decía con una sonrisa. Akiko, quien tenía una pequeña sonrisa, diría. ¿Cómo no tienes idea? Decía levantándose y a punto de irse. Hachiro, quien se despidió de ella, volvió a ver hacia la ventana mientras decía. Ahora puedo dormir un poco. Decía esto mientras cerraba sus ojos. Finalmente los cerró para finalmente quedarse dormido. Fin del capítulo.